Buenas noches. Como siempre, es un placer y un privilegio el poder compartir este tiempo con ustedes. El poder venir a compartir la palabra del Señor me da esa satisfacción y me imagino, espero que estos estudios que estamos teniendo sean de bendición para usted. Hemos estado hablando sobre la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios y hemos ya cubierto 6 capítulos. En el capítulo 5 y 6, el apóstol Pablo había tratado el tema de la inmoralidad, o sea, la actividad sexual fuera del matrimonio. En el capítulo 5 específicamente, había hablado de la disciplina que la iglesia debía aplicar a ese inmoral no arrepentido que estaba entre ellos. Y en el capítulo 6 les había hablado de la santificación del cuerpo, o sea, el cuerpo, el templo del Espíritu Santo, y les había recomendado, o podríamos decir ordenado, que se apartaran de aquellas personas que llamándose creyentes insistían en vivir cometiendo algunos de esos pecados específicos que él había mencionado. Es claro que los corintios, ya que se estaba tratando el tema de la inmoralidad, habían escrito a Pablo, al parecer, para saber si una de las maneras de evitar esa inmoralidad era el practicar el celibato. Así, si ellos eran célibes, no se arriesgaban por nada en caer en inmoralidad. El apóstol Pablo en el capítulo 7 le responde a esa pregunta, y aunque el capítulo es bastante largo, en esta ocasión nos vamos a enfocar en los primeros 16 versículos. Así que le invito a que abra su Biblia, voy a leer esos versos y ponga atención porque algunas de esas verdades están lo suficientemente claras que no requieren mucha explicación. Y dice así el texto: en cuanto a las cosas de que me escribieron, bueno es para el hombre no tocar mujer. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No se priven el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicarse a la oración. Vuelvan después a juntarse, a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. Pero esto lo digo por vía de concesión, no como una orden. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, unos de una manera y otros de otra. A los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. A los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja, quédese sin casar. O de lo contrario, que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe.
En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Pues, ¿cómo sabes tu mujer si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tu marido si salvarás a tu mujer? Me acompaña en una breve oración pidiendo la dirección del Señor. Bendito Señor, venimos delante de tu presencia, agradecidos Señor porque nos permites de nuevo abrir las Escrituras. Necesitamos de tu iluminación y de tu guía para poder comprenderlas a cabalidad. Toca nuestra mente y nuestra voluntad para saberlas y ponerlas en práctica, Señor. Queremos ser hacedores, no solamente oidores de la palabra. Te pedimos, Señor, estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Como dije anteriormente, el primer verso nos insinúa que los corintios ya tenían interés en este tema, porque fueron ellos los que tomaron la iniciativa de escribirle a Pablo acerca de la posibilidad de vivir en celibato, y es probable que esta carta haya sido enviada de parte de algunos creyentes por medio de algunos miembros o esclavos de la familia de Cloé, quienes habíamos mencionado en el capítulo 1, verso 11. Estos hermanos también habían informado a Pablo de las cosas que estaban sucediendo en la iglesia. Entonces no sería de extrañar que por medio de ellos algunos corintios preguntaron, ¿debemos de mantenernos o dedicarnos al celibato para no caer en inmoralidad? En ese verso, el apóstol dice que bueno es para el hombre no tocar mujer. Y cualquiera que lee esta frase puede deducir que el no tocar mujer se está refiriendo a no tener relaciones sexuales. Ahora, a medida que veamos la carta, nos vamos a dar cuenta que Pablo no está abogando por la práctica del celibato como una regla general, sino que Pablo estaba tomando las cosas en el contexto de la persecución, de las circunstancias de persecución en la cual los cristianos estaban viviendo. Entonces el sufrimiento de persecución traía como una responsabilidad adicional cuidar de la mujer o del hombre viceversa. Entonces no es que Pablo esté diciendo, sí, háganse célibes. ¿Por qué? Porque Dios no creó el matrimonio para que el hombre viviera en celibato. Al contrario, si vamos al libro del Génesis, al principio, nos damos cuenta que Dios dio una mujer a Adán como ayuda idónea, como compañera social, compañera emocional y compañera sexual. Sino de lo contrario, ¿cómo podría la pareja inicial fructificar y multiplicarse si no habían relaciones sexuales de por medio? Entonces, cuando él dice, bueno, le sería al hombre no tocar mujer, está diciendo, bueno, sería, bajo estas circunstancias, no tener relaciones sexuales con una mujer. Pero de los versos 2 hasta el verso 9, Pablo da instrucción específica sobre el matrimonio. Y podríamos decir que el capítulo 7 está enfocado en el cristiano y el matrimonio. La primera área, es la cual ellos estaban interesados en saber, era el área de sexualidad en el matrimonio. Cuando ellos dicen, cuando Pablo les dice que sería bueno no tocar mujer, está refiriéndose al aspecto sexual de la relación matrimonial. Y lo primero que Pablo dice en cuanto a esta área es de que el matrimonio es bueno desde bajo la perspectiva de inmoralidad, porque
el matrimonio disminuye la tentación a inmoralidad. En el verso 2, él dice, sería bueno que no tuvieran en el verso 1, pero en el verso 2 dice, no obstante, por razón de las inmoralidades, es mejor que cada uno tenga a su mujer y que cada mujer tenga su propio marido. Más adelante, a los solteros les dice también que es mejor casarse que caer en inmoralidad. Y usa la frase, es mejor casarse que quemarse. Entonces, Pablo no está diciendo, manténganse célibes. Al contrario, si estás casado, eso te disminuye la posibilidad. Y dice, sería bueno que no tocaran, pero si carecen de dominio propio, dice en el verso 9, cásense. Ya aquí está hablando a los solteros, porque es mejor casarse que quemarse. Una cosa tenemos que reconocer. La necesidad sexual es una de las necesidades que Dios ha puesto en el ser humano. La necesidad sexual es más predominante en el hombre que en la mujer. Yo diría que la necesidad sexual es una de las más fuertes necesidades en el caso del varón. Y el matrimonio fue creado para llenar esa necesidad. Por lo tanto, lo siguiente que Pablo dice es de que si estamos casados, nuestro cónyuge tiene la responsabilidad de llenar nuestra necesidad sexual y nosotros tenemos la necesidad, la responsabilidad de llenar la necesidad sexual de la otra persona. Pablo dice de esta manera: marido, tienes una responsabilidad, un deber, que el marido cumpla su deber para con su mujer y que la mujer de la misma manera cumpla con su deber con el hombre. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y de la misma manera, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. En otras palabras, se pertenecen el uno al otro. Y el llenar esa necesidad sexual es parte de las responsabilidades. Ahora, en este verso, el apóstol está diciendo claramente, esta responsabilidad es de ambos. A los dos les está hablando. Hombre, eres responsable de llenar la necesidad de tu mujer. Mujer, eres responsable de llenar la necesidad de tu esposo. Y aquí viene otra palabra interesante. Deber, cuando dice que el marido cumpla su deber. En el original griego, la palabra que en nuestra Biblia en español tenemos traducida como deber es la palabra griega opheilei. Pero opheilei significa algo que debe hacerse como un asunto de responsabilidad u obligación social. Pablo a propósito usó esta frase, su deber, dándoles a entender que es responsabilidad y obligación de cada cónyuge llenar la necesidad sexual del otro. Ahora, si vamos al diccionario secular, por ejemplo, el de la Real Academia de la Lengua Española, dice que deber es estar obligado a hacer algo por la ley divina, natural o positiva. Si ponemos las dos cosas juntas, aquí estamos hablando de una ley divina, estamos hablando de una necesidad natural y una responsabilidad social. El diccionario hispanoamericano de la misión define deber como estar obligado a algo por algún imperativo, o sea, por una orden que ha sido dada, por demanda divina o demanda moral,
Y también lo define como aquello a lo que uno está obligado. Entonces, al hablar de llenar la necesidad sexual, lo está viendo como una orden, lo está viendo como una responsabilidad, lo está viendo como una demanda moral y social. El cumplimiento de dicha responsabilidad, por lo que vemos en este verso, cada uno cumpla su deber y ninguno tiene autoridad sobre el otro, sobre sí mismo, sino el otro. Está haciéndonos entender que el cumplimiento de dicha responsabilidad es independiente de si te gusta, es independiente de si tienes interés en el asunto sexual, independiente de si estás de humor o no lo estás. Tenemos, por ejemplo, la responsabilidad de trabajar y vamos a trabajar aunque no tengamos ganas. Es nuestro deber. Vamos a trabajar aunque no estemos de buen humor. Entonces, equiparando las dos cosas, Pablo está diciendo de la misma manera la responsabilidad sexual en el matrimonio. ¿Qué pasa cuando descuidamos esa responsabilidad? Cuando el marido no llena la necesidad de la mujer o viceversa. El descuido del cumplimiento de dicha responsabilidad sexual de cada miembro de la pareja se convierte en terreno extremadamente fértil para las tentaciones de Satanás. Entonces, si el asunto entre los corintios era vivir alejado de la inmoralidad, Pablo está diciendo, es mejor que estando casados, cada uno cumpla con su deber para que no demos oportunidad a Satanás. Y Pablo, en adición a eso, está diciendo que el cumplimiento de dicha responsabilidad debe ser una práctica regular. Y aquí Pablo les está dando una recomendación, no una orden. Cuando dice, y esto lo digo por vía de concesión, no como una orden. Pablo es claro ahí. Esta no es una orden, esta es mi recomendación para ustedes. Y la recomendación es de que lo hagan con regularidad, que cumplan la responsabilidad sexual con regularidad, no algo que se hace de vez en cuando. En el verso 5 se lo dice de esta manera: no se priven el uno del otro. O sea, no se nieguen el uno al otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicarse a la oración. Y después vuelvan a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio o incontinencia, dice otra versión. ¿Qué sacamos de este verso? Sacamos que el cese de la práctica sexual no debe ser por largos periodos de tiempo, sino que al contrario, si hay un cese tiene que ser por cierto tiempo, dando a entender por un corto tiempo no más. ¿Por qué? Porque el diablo no descansa con sus tentaciones. El diablo en su astucia casi siempre enfoca sus tentaciones en aquellas áreas donde el hombre tiene necesidad. Y cuando digo hombre me refiero a los dos, hombre y mujer. El diablo toca donde hay necesidad. Y si la necesidad del hombre no está siendo llenada, ahí va a tentar Satanás. O viceversa, si la necesidad de la mujer, independiente sea sexual o no está siendo llenada, ahí va a tocar Satanás con sus tentaciones.
Entonces, por cierto tiempo, regularmente háganlo, en otras palabras. Tristemente, la realidad es diferente en la vida de muchas parejas. Muchas parejas cometen el error de darle vuelta a esta recomendación. Y en lugar de cesar la actividad por cierto tiempo, dejan de juntarse por largos periodos de tiempo. Y no se dan cuenta que con eso le están abriendo la puerta al enemigo. Tantos matrimonios que se han deshecho por eso, por infidelidad, o sea, inmoralidad sexual. Y Pablo menciona acá, para que no os tiente Satanás, dice, por causa de falta de dominio propio. Esa falta de dominio propio se refiere a la falta de poder para autocontrolarse o para controlar los instintos o los deseos. Y ahí también usa otra palabra interesante, acrasia. Todo el mundo conoce la palabra kratos. Kratos significa poder, demócratas, el poder del pueblo. Pero aquí Pablo le añade la negación a cuando dice que no los tiente Satanás debido a su acrasia, a su falta de poder para controlarse. El hombre es impulsivo, el hombre a fin de llenar su necesidad comete errores, peca, pero Pablo está diciendo, si van a dejar de juntarse, que sea por corto tiempo y después vuelvan a juntarse. Interesante que dice que el cese de esta actividad sexual, matrimonial por supuesto, no es una decisión unilateral. En otras palabras, no es de que la mujer dice, no vamos a tener, o el hombre diga, no vamos a tener, sino que está hablando de mutuo acuerdo, una decisión bilateral en la cual los dos están de acuerdo. Eso es como cuando hay una guerra entre dos países y declaran un cese al fuego. Para declarar un cese al fuego, los dos tienen que estar de acuerdo. Y aquí, aunque no estamos hablando de una guerra, los dos deben de estar de acuerdo en vamos a parar nuestra unión sexual por este tiempo. Y lo vamos a hacer con un objetivo espiritual. Dice Pablo, para dedicarse a la oración. Para podernos enfocar en esa área espiritual de nuestra vida que es la oración. Y por muy espiritual que sea el objetivo, Pablo sigue insistiendo, por cierto tiempo no más. Si no, el diablo logrará su objetivo. En la siguiente porción le da consejos a los solteros. Porque los solteros podrían preguntarse, bueno, pero yo no tengo esposa. ¿Cómo hago para tratar con estas tentaciones a la inmoralidad que hemos visto han causado problemas en nuestra iglesia? Dirían ellos. Entonces Pablo les dice a los solteros, sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, unos de una manera y otros de otra. Si a Pablo le preguntaran en una solicitud de empleo como las que se usan en este tiempo, estado civil, ¿qué habría de haber marcado Pablo? ¿Casado? ¿Soltero? ¿Viudo?
separado. Y nosotros podríamos deducir una respuesta a esa pregunta. Si Pablo era soltero, ¿cómo podía hablar con tanta autoridad sobre asuntos matrimoniales? Yo creo que si Pablo estaba soltero y hablaba sobre el matrimonio, sería como un sacerdote hablando sobre la relación con la mujer y los hijos. Nunca ha tenido esa experiencia. Una cosa es leer al respecto, otra es haber vivido la experiencia. Entonces, cuando Pablo habla con autoridad sobre el matrimonio, no parecería que él era un soltero. Más parecería, este hombre sabe de lo que está hablando. Entonces, si no era soltero, ¿habrá sido casado? Y aquí podríamos mencionar que para el judío, y especialmente en el caso de él que había sido fariseo de fariseos, en su cultura el casarse no era una opción, era una obligación. Se esperaba que todo hombre se casara y tuviera sus hijos. Los únicos que estaban exentos de esa obligación eran los impotentes sexualmente hablando y los eunucos. ¿Por qué? Porque no podrían llenar la necesidad de la mujer de tener hijos también. Y en el matrimonio judío, el no tener hijos era como tener sobre ellos una maldición. Entonces, eso nos deja solamente dos opciones. O era viudo o era separado. Es posible que cuando Pablo se convirtió al cristianismo, la esposa lo hubiera abandonado. Los consejos que Pablo da más adelante en la carta parecerían confirmar que ese había sido el caso. Que su mujer, cuando él se convirtió, lo abandonó. En el verso 8 y 9, Pablo dice: a los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. De nuevo la misma frase. Pero si carecen de dominio propio, cásense. Que mejor es casarse que quemarse. Cuando dice quemarse, está usando un verbo que significa literalmente quemar o destruir con fuego. Pero lo curioso es de que el verbo tiene dos formas. Puro o puromai. El puro es yo quemo o yo destruyo con fuego, y el puromai, destruir o quemar con fuego. Pero al decir Pablo que es mejor casarse que quemarse, no se está refiriendo por nada del mundo a quemarse en el infierno, sino que se está refiriendo a otro significado que tiene el verbo, y ese es el significado de encenderse con pasión o excitarse sexualmente. El mismo verbo, puromai. Esto de encenderse con pasión o excitarse sexualmente puede caber en el área de inmoralidad. Por lo tanto, Pablo está diciendo, en lugar de que caigan en ese pecado, mejor cásense. Y se me vino a la cabeza el pensamiento, ¿tú sabes lo que es un puro? ¿Un puro?
aquellos enrollados de tabaco que la gente de antes fumaba, y algunos todavía lo fuman. Por alguna razón les pusieron puro, porque se queman, o sea, se encienden. Tenía un abuelo que siempre fumaba puro. Curiosamente, el significado es muy parecido: quemar o destruir con fuego. Entonces Pablo a los solteros les dice: mira, mejor que te cases a que te estés encendiendo con pasión o te estés excitando sexualmente, porque entonces ya estás en el área de inmoralidad. Y luego trata una derivada del problema matrimonial, y ese es el asunto del divorcio. Y Pablo lo que está diciendo acá, para empezar, es que el divorcio no es una opción. No es una opción. Está hablando a los cristianos, por supuesto. Dice en el verso 10 al 13: a los casados instruyo, no yo, sino el Señor. Esta no es mi opinión, está diciendo Pablo. Esto es lo que dice el Señor: que la mujer no debe dejar al marido. Y si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Pero lo demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. No sé si recuerdas en los tiempos de Nehemías, cuando Nehemías y Esdras llegan a la Tierra Santa de allá de Babilonia para reconstruir las paredes y el templo, se dan cuenta que algunos de los judíos se habían casado con cananeas, con mujeres paganas. Y en esa ocasión, tratando de mantener la obediencia a Dios, les ordenan: si usted tiene mujer pagana, déjela ir. Y hacen eso con una buena intención. Pero en el caso del Nuevo Testamento, Pablo está diciendo: el divorcio no es opción. Si estás casado con una incrédula y ella está de acuerdo, sigue con ella. O mujer, si tú estás casado con un incrédulo y él está de acuerdo, sigue con él. No lo abandones. En otras palabras, el divorcio no debería de ser una opción para los creyentes. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, vemos que Dios aborrece el divorcio. En el Antiguo Testamento dice por medio del profeta Malaquías: porque yo detesto el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y detesto al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Presten atención pues a su espíritu y no sean desleales, o sea, no sean infieles a vuestro cónyuge. Eso en el Antiguo Testamento. Dios aborrece el divorcio. Y en el Nuevo Testamento también. Vinieron los discípulos y le preguntaron sobre el divorcio al Señor. Y Él les respondió diciendo: ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo: por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Recuerda dónde está eso? Génesis capítulo 3. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, y aquí viene la posición: lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Entonces ellos dijeron: entonces, ¿por qué Moisés
mandó darle carta de divorcio y repudiar a la mujer. Y el Señor les contestó, lo hizo por la dureza de su corazón. Por eso Moisés les permitió divorciarse de sus mujeres, pero esto no ha sido así desde el principio. Pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad y se casa con otra, está cometiendo adulterio. Entonces sí, el Señor dio una puerta de salida por infidelidad. Pero aquí el punto que Pablo está haciendo es, para el creyente, esa nunca debe de ser una opción. Tristemente, muchos creyentes se han divorciado y tienen que cargar con ese estigma por el resto de su vida. Y les dice también que al preservar el matrimonio, al preservar la unión, la santificación del cónyuge y de los hijos es el propósito. En el verso 14 dice el apóstol, porque el marido que no es creyente, si tiene una mujer, si tiene un marido que no es creyente y ella consiente en vivir, no lo abandone, y viceversa. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer. Y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, sus hijos serían inmundos o bastardos, como vimos hace algunas semanas, pero ahora son santos. ¿A qué se refiere al decir son santificados? ¿Será que está hablando de que el no creyente estaba bajo la sombría de protección espiritual del creyente? ¿O será que quiere decir que son automáticamente santos por estar casados con un creyente? ¿O será que el creyente es un canal que Dios usa para bendecir al cónyuge que no es creyente? Y yo más me inclinaría por esta última opción. No es que hay una sombría protectora, sino que por medio de tu testimonio como creyente, Dios puede traer la salvación a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos, por medio de tu ejemplo también. Por eso él está diciendo ahí que el creyente es santificado por medio de su mujer o viceversa. Honestamente, la interpretación de este versículo en cuanto a la santificación por medio del creyente se me hace bastante difícil de entender. No puedo decir, tengo la última palabra en cuanto a interpretación, pero creo que la última porción, la de que el creyente es usado como canal para bendecir al otro, parece ser la más adecuada. Pero no puedo negar que la última parte de este verso nos desconcierta. Cuando dice, de otra manera sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos, como dando a entender como que ya lo son. El punto es que independiente de cuál sea la traducción o la interpretación de este verso, Pablo está diciendo, no abandones al creyente, al no creyente. No los abandones. Dios puede usarte a ti para que ellos puedan venir a conocerle. Pero también dice, si el no creyente no quiere, la separación está permitida. Y aunque Pablo ya ha hablado acerca de la prohibición entre creyentes, los dos creyentes, ahora está hablando del matrimonio mixto, de la unión entre un creyente y un no creyente. Entre esos, la separación sí está permitida cuando se origina en el no creyente. En otras palabras, el creyente no tiene la opción de decirle
a su cónyuge creyente, ¿sabes qué? Mejor separémonos. Pero si el no creyente lo demanda, Pablo está diciendo, sí pueden separarse. Lo dice en el verso 15. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe, como dando puerta abierta. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque la autoridad de Pablo como apóstol está limitada a los creyentes. En otras palabras, Pablo no era nadie para decirle a los incrédulos cómo debían proceder o para ordenarles qué debían hacer. No puede imponerles, no puede mandarles qué hacer. Por eso dice, si el que no es creyente se separa, no lo podemos obligar. Pero tú creyente, no abandones a tu marido o tu mujer no creyente. Y la razón por la cual está permitiendo él esta opción de separación es porque Dios unió a la pareja con el propósito de vivir en paz. Dice en el verso 15 también, cuando el no creyente se separa, en tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado a vivir en paz. Y el matrimonio debe ser un estado en el cual la paz de Dios reina. Cuando los dos, llenos del Espíritu Santo, no se dejan llevar por pleitos, por disputas, por discordias. Pero para que la paz reine en un hogar, es necesario que ambos cónyuges tengan el Espíritu Santo, el Espíritu de paz. Y en este caso que él está mencionando en el verso 15, tenemos a uno que sí tiene el Espíritu, el creyente, y tenemos al otro que no tiene el Espíritu, que es el incrédulo. ¿Cómo podrán vivir en paz si no piensan lo mismo, no creen lo mismo, no son guiados por la misma persona? Va a ser imposible vivir en paz cuando este quiere agradar a Dios y este otro no le interesa agradar a Dios porque no le conoce. Por eso, en la segunda carta que el apóstol le escribe a la iglesia de Corintio, pensando en esto que acaba de decir, Dios nos ha llamado a vivir en paz, les dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué asociación tiene la justicia con la iniquidad? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía o qué paz tiene Cristo con Belial o Satanás? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios vivo, como Dios dijo, habitaré en ellos, andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero esto no sucede cuando está casado un creyente con un no creyente. El Espíritu quiere traer paz por medio de este, pero el otro espíritu, el del enemigo, quiere traer guerra por medio del no creyente. Entonces Pablo está diciendo, Dios nos ha llamado a vivir en paz. No quiere que nos divorciemos, pero si estamos en una unión mixta y no se puede vivir en paz, y el no creyente quiere separarse, que se separe. No está obligado el creyente a vivir en esa unión. Pero dice, quédese sin casar. Quizás esperando que el no creyente reaccione, llegue al conocimiento de Cristo y haya una reconciliación. En muchos casos, eso no ha sucedido.
el incrédulo o la incrédula agarra su propio rumbo, forma otro hogar con otra persona. Entonces, el creyente básicamente queda libre de responsabilidad y por lo tanto tiene la opción para volverse a casar, ahora ya con entendimiento de que debe ser una unión armoniosa, una unión en la cual el Espíritu Santo está en medio de los dos, guiándolos para entonces vivir en paz. En los siguientes versos para la próxima semana, el apóstol sigue tratando el tema del matrimonio, pero ya no lo trata desde el punto de vista sexualidad, sino que lo trata desde el punto de vista ministerio y las nuevas nupcias o siguientes nupcias en el caso de los divorciados o de los separados o en el caso de las viudas. Desafortunadamente el tiempo no nos alcanza para cubrir todo el capítulo en esta sesión, así que hemos decidido dividirlo en dos porciones. Ya tratamos el tema de sexualidad en el matrimonio, la próxima semana terminaremos el resto del capítulo. Como siempre, es nuestro interés llenar tus inquietudes, responder a inquietudes que tengas, pero no podemos saberlas si no nos las escribes por Facebook. Tengo esta pregunta y cuando tú escribes una pregunta, tratamos en la siguiente sesión de respondértela cuando la pregunta tiene que ver con lo que hemos hablado. Así que te animo, escríbenos por medio de Facebook y nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga y que estas palabras caigan en terreno fértil. Hasta la próxima.